Señor, te damos gracias por este día. Qué hermoso es poder reunirnos otra vez. Gracias que la iglesia ha sido abierta. Te pedimos por los hermanos que no han podido venir, que tú, si tienen miedo, que tú quites todo miedo en sus corazones, en sus mentes. Si hay algún problema de salud, aunque tú lo sanes, si tienen que guardarse porque son vulnerables, que tú guardes sus vidas y que la palabra llegue a nuestro corazón. Siempre es hermoso poder reunirnos como iglesia, como hermanos, porque es una manifestación especial tuya, porque tú amas a tu pueblo, te gusta cuando tu pueblo está reunido juntos y por eso hoy estamos aquí reunidos. Gracias, te pedimos, Espíritu Santo, que vengas, nos hables a lo profundo de nuestro corazón y podamos recibir tu palabra. Amén y amén. Amén. Pues Dios te bendiga. 4 meses que no nos hemos visto. Esto de la pandemia pues a todos nos agarró por sorpresa, nadie estaba preparado. Todos pensamos que era como la vez pasada con la influenza, pues creo que ahí fueron nada más 2 semanas, por mucho que estuvimos cerrados y nos volvimos a ver, pero aquí pues pasaban los días y daban una fecha y daban otra y daban otra y aún han dado una fecha hoy y están ahí con los números. Hemos orado todo este tiempo, lo hicimos desde el inicio de la pandemia para que esto terminara. Por 4 meses hemos orado para que esto termine, pero pues vemos las estadísticas, los números siguen iguales, hasta un poquito más de los contagios, las muertes. Pues se siguen acumulando igual que los contagios y a veces nos preguntamos, bueno, estaremos orando bien, ¿por qué no hay una respuesta? ¿Por qué todo sigue igual? Si hemos orado y no somos la única iglesia orando, somos muchos cristianos a lo largo del mundo orando por esto. Y yo cuando he orado después de tanto tiempo y vuelvo a ver estas estadísticas, estos números, me pregunto, Señor, ¿estoy orando bien? ¿Es tu deseo que eso termine o es tu deseo que siga? ¿El virus quieres que se extinga? ¿O cómo debemos orar? ¿Qué es tu voluntad? Y siempre con estos cuestionamientos en mi mente cuando estoy orando por esto de la pandemia, siempre termino orando por algo, por la misericordia de Dios sobre toda la ciudad, todo el mundo, y por el cese de la mortandad. Porque hay un pasaje en la Escritura que dice que Dios no se agrada de la muerte del impío. O sea, Dios no quiere que la gente se muera. Entonces, con esos principios que encontramos en la Escritura, pues oramos para que esta mortandad, este contagio cese, porque ese es el deseo de Dios. También he visto en las redes sociales comentarios de algunas personas, algunos creyentes que dicen, bueno, pues este es un castigo de Dios por todo lo que está pasando en el mundo, por todo el pecado que hay. Otros simplemente le contestan y se molestan y dicen, no, esto es una casualidad, es algo fortuito, pues pasó porque tenía que pasar. Otros dicen, bueno, pues se les escapó, estaban haciendo un virus y se les escapó del laboratorio y por eso ya se llenó el mundo. Otros van todavía más profundo y dicen, no, pues es un ataque de algún país que hizo este virus para contagiar al mundo y querían contagiar un país y se les pasó la mano y contagiaron al mundo. Hay muchas cosas que se dicen, no sabemos nosotros como pueblo, pues no sabemos la verdad, pues todo eso está tan escondido, tan fuera de nuestro alcance el conocimiento profundo de esta situación. Pero algo sí podemos decir, Dios tiene el control de esta situación. Dios está bajo el control de esto. No es algo fortuito, no es algo que Dios dijo, bueno, pues no estaba distraído y se me escapó, o simplemente pues hay que se hagan bola los seres humanos. No, Dios tiene esto bajo control.
Dios tiene control del universo, Dios tiene control de la tierra, Dios tiene control de todas las cosas en el universo. Y también a través de este control, a través de esa situación, Dios tiene un propósito. Dios quiere hacer algo. En la iglesia lo hemos visto, por algo Dios nos llevó a casa, a la iglesia mundial. Casi todo el mundo cerraron las iglesias y se fueron a su casa, porque Dios tenía un propósito con la iglesia. Lo hemos hablado ya varias ocasiones en estos días. Y también Dios tiene un propósito con la humanidad actual. Antes de esto, veíamos pues al hombre confiado, al hombre pues con tanta inteligencia, ya no necesito a Dios, ya tengo todo bajo control. Estábamos tan divertidos con todas las cosas que el mundo nos ofrece, la gente sumida en las redes, la gente feliz con sus smartphones que están al alcance de la gran mayoría de las personas. La gente se sentía feliz, a los cines podía ir ahí con el sueldo que tuviera, pero se daba sus pequeños privilegios. Y la sociedad actual dijo: ¿dónde te necesito, Dios? Y empezamos a ver el pleito de sus derechos y empezaron a pelear por cosas que uno dice, pues no tiene mucho caso que peleen por eso. Y veíamos marchas también aquí en nuestro país peleando sus derechos, cosas que uno dice, pues, ¿qué están peleando, no? Porque la gente se sentía, pues ya estamos bien, vamos a pelear por nuestros derechos, somos libres, estamos muy cómodos, y viene esta situación. Yo estaba estos días leyendo la Escritura y me encontré esta oración de Salomón cuando él va a inaugurar o acaba de inaugurar el templo de Dios. Por primera vez Dios había decidido habitar en un edificio que Salomón construye. Y vean lo que ora Salomón, y quiero que vayamos a Primera de Reyes, capítulo 8, verso 37. Y aquí Salomón hace una oración interesante. ¿Cómo debemos orar? Te decía al principio, a veces no sabemos cómo orar por esta situación de la pandemia. Y esta oración de Salomón me hizo entender muchas cosas a la hora de orar por esta situación. Y ve lo que dice Primera de Reyes, capítulo 8, verso 37. Si en la tierra hubiere pestilencia, tizoncillo, añubio, langosta o pulgón, si sus enemigos los sitiaren en la tierra en donde habiten, y vaya que si estamos sitiados, ¿verdad? Por más de 100 días estuvimos sitiados en nuestra casa sin poder salir, temerosos de que pudiera pasar algo. Cualquier plaga o enfermedad que sea, toda oración y toda súplica que se hiciere cualquier hombre o todo el pueblo de Israel, cuando cualquiera sintiere la plaga de su corazón y extendiere sus manos a esta casa, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y perdonarás y actuarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, y cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres, para que te teman todos los días que vivan sobre la faz de la tierra que tú diste a nuestros padres. El deseo de Dios es que el pueblo de Israel, o sea, su pueblo, la iglesia, le tema, y que la humanidad le tema. Porque el temor es importante, el temor a Dios es importante en nuestra vida, reconocer quiénes somos. Te decía hace un momento, estábamos muy cómodos, felices aún como cristianos, ¿verdad? Teníamos nuestro dinero, nos íbamos aquí, nos íbamos allá. ¿Cuántas veces dejamos de venir a la iglesia por ir al cine? ¿Cuántas veces dejamos de orar por ver un partido de fútbol? ¿Cuántas veces teniendo dinero hicimos cosas indebidas porque teníamos el dinero en nuestra mano, cosas que no le agradan a Dios, y no tuvimos temor porque estábamos muy confiados, muy cómodos, creyendo que éramos invencibles, que estábamos cómodamente? Y no solamente la iglesia, ¿verdad? Yo te decía, muchas iglesias empezaron a predicar y decir, tú eres campeón, tú todo lo puedes, la bendición de Dios está sobre ti. Muchas iglesias ya
tomaron un punto de no predicar sobre el pecado, de no predicar de arrepentimiento, porque eso ofende a la gente, y que la gente se acerca a Dios y reciba su amor. Y toda la gente estaba pues desatada en su felicidad, desatada en su comodidad. Y viene esto. ¿Qué está produciendo esto? Pues un temor en nosotros. Vean lo que dice el Salmo 9:19. Salmo 9:19 dice: levántate, oh Jehová, no se fortalezca el hombre, sean juzgadas las naciones delante de ti. Pon, oh Jehová, temor en ellos, conozca a las naciones que no son sino hombres. Toda esta tecnología, toda esta comodidad, toda esta facilidad hacia las diversiones, porque ahora el mundo es más divertido. Yo creo que ni el rey David se divertía tanto como nosotros, como cualquier persona. Se va al cine, hace esto, se pone a hacer sus videos de TikTok, se pone ahí a reír, a ver todas las cosas, los memes, los videos chistosos, y la gente estaba divertida, pasándosela bien. ¿Y qué dice el Salmo? Levántate, no se fortalezca el hombre. No siente el hombre que es fuerte, que es invencible, que nada le puede pasar, que todas las cosas las puede lograr porque es el campeón, porque si tan solo lo piensa su mente y tan solo tiene un pensamiento positivo, lo va a lograr. Y que todo lo que sus logros es por él, y que él tiene derecho a todas las cosas porque él las logró por todo su esfuerzo. Dice, no se fortalezca el hombre. Dice, pon, oh Jehová, temor en ellos, conozca a las naciones que no son sino hombres. Somos seres humanos, con toda nuestra tecnología y nuestra diversión y tanto desarrollo tecnológico que hay alrededor del mundo, somos simplemente hombres. El temor hace que el hombre conozca su debilidad, sus limitaciones, su fragilidad, su corrupción, o sea que se desgasta con el tiempo, su temporalidad en esta tierra. A veces vivimos creyendo que somos los únicos, que vamos a vivir eternamente, y no vivimos sabiendo que vamos a morir y vamos a tener que dar cuentas de esta vida. La gente tiene miedo actualmente, miedo, esos confiados que se iban al cine cuando querían, que hacían lo que querían, ahora tienen miedo de salir. Hay miedo de enfermarse por este virus, y un virus que ha sido mortal. Tal vez tú has oído de un amigo, del amigo de un amigo, ¿verdad?, que ya murió, o tal vez de un pariente un poquito lejano que ya murió, hasta un pariente cercano que ya murió, y tienen miedo. Los ricos tienen miedo. No, hasta dicen que los ricos empezó por esto, por los aviones y todo. Los pobres tienen miedo. Los poderosos tienen miedo, se han enfermado gente poderosa, han muerto gente famosa, los famosos también, la gente común, todos tienen miedo, porque es un virus que no distingue. Este es famoso, este no lo voy a enfermar. Este es pobre, no, este para qué lo enfermo. Este es muy rico. No, el virus no distingue y está dañando. El virus puede dañar a cualquier persona. El ser humano que se sentía fuerte, poderoso y reclamaba sus derechos, era inteligente, tenía autosuficiencia con toda su tecnología y decía, ya no necesito a Dios, ahora está lleno de miedo, de temor a infectarse. Es increíble que un pequeño virus microscópico le ha recordado al ser humano lo corruptible y frágil que es. Corruptible en el sentido de desgaste y frágil que es. Dios se levantó y ha debilitado al ser humano. Le ha mostrado su fragilidad y su dependencia de Él. Porque de Él es el poder, dice la Escritura, de Dios es el poder. Aún todo lo que el hombre ha logrado es porque Dios le ha dado poder para hacerlo. Dios le ha permitido tener inteligencia para poder hacer todo lo que hace, para poder hacer un smartphone, para poder inventar computadoras, hacer grandes edificios, inventar eso del internet. Dios le dio la inteligencia.
Dios le dio manos para poder ejecutarlo, armarlo, hacerlo. Y también Dios le dio las cosas para hacerlo. Si no existieran estas cosas en la tierra, el hombre no podía hacer nada. Si no estuviera las cosas en la tierra, Dios le dio. Y quiero que vayamos a Proverbios capítulo 16, verso 6. Y dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Indiscutiblemente el hombre, y lo veíamos antes de esta pandemia, el hombre ha alcanzado niveles de maldad muy fuertes, que sí se han visto a lo largo de la historia, hasta tal vez peores a lo largo de la historia, pero como nunca el hombre con su tecnología, sus avances y con la cantidad de gente que hay ahora, el hombre nunca había llegado a ha llegado a niveles de maldad muy fuertes, y eso lo hablábamos desde antes. El hombre en esta tranquilidad e inteligencia se siente lo suficientemente fuerte y ha pecado más. ¿Y qué está haciendo Dios con todo esto? Pues que el hombre reflexione y diga, oye, pues ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué me está pasando esto? Yo he visto a lo largo de esta pandemia varios presidentes del mundo han orado, lo que hace muchos años no se veía, y se han puesto delante del pueblo y decir, pues solamente Dios nos puede ayudar y vamos a orar y vamos a proclamar ayuno. Porque la gente, los mismos presidentes dicen, ¿qué hacemos? Con este virus nos está matando económicamente, no tenemos recursos suficientes para matarlo, vamos a buscar el poder más alto. Dios está detrás de todo esto. Dios quiere tratar con nuestro corazón. Y primero te decía con la iglesia tiene que reflexionar qué estamos haciendo, lo hemos hablado ya. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué utilidad le estoy dando? Si voy a morir, le voy a dar cuentas a Dios. Y esto, ¿qué nos ha hecho pensar? Bueno, si me muriera, si me da el virus y me muero, ¿qué le voy a decir a Dios? ¿Qué voy a hacer? Eso ya nos detiene un poco a seguir haciendo tanto mal. Por eso dice la Escritura que en el temor, si hay temor a Dios, nos aparta del mal. Solamente un miedo nos aparta del mal. ¿Y qué queremos en esta sociedad actual? Que no nos salven de cosas malas. Queremos que en las iglesias nos hablen cosas bonitas, animosas, sigue adelante, tú puedes, tú eres campeón. Pero no podemos llegar a las bendiciones de Dios, no podemos llegar a lograr el toque de Dios en nuestra vida si primero nosotros no nos arrepentimos. Si primero no reflexionamos, a Dios le desagrada el pecado. Lo vemos a lo largo del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Si algo odia a Dios es el pecado. O sea, Dios no quiere que la gente peque. Dios quiere que la gente haga las cosas bien, que se esfuerce cuando menos en hacer las cosas bien, no que se dé al pecado. Por supuesto, dice en esta misma oración que hacía Salomón, dice, pues todos los hombres pecan, sí, pecamos todos, pero pues nos detenemos, ¿no? Cuando menos el temor dice, pues no voy a hacer tanto pecado, ya me voy a detener, voy a pararme porque pues tengo que darle cuentas a Dios. Bien, vamos a Isaías capítulo 8, verso 13. Vean lo que dice Isaías 8:13, a Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea el vuestro temor y él sea vuestro miedo. O sea, la Biblia nos habla, tengo que temerle a Dios, tengo que tener miedo. Si un hijo ahora se usa mucho, ¿verdad? Que los hijos, ¿no? Que Dios le dice el papá, no soy tu papá, yo soy tu amigo. Y la mamá, sí, yo soy tu amiga también, tú haz lo que quieras, vamos a ser cómplices de las travesuras porque yo soy tu amigo. Ese hijo no va a crecer bien. El niño necesita saber, ¿no? Que si él hace algo malo, está la mamá que le va a dar una regañada. ¿Cuántas veces el niño se detiene de hacer mal o una travesura porque dice, no, mi mamá va a dar una buena regañada o mi papá me va a dar una buena regañada? El temor nos detiene, el miedo nos detiene a hacer lo indebido. Dios está produciendo temor en nosotros por esto, temor a la muerte, temor a ser contagiados.
¿Qué es lo único que puede hacer que no te contagie? Bueno, sí tomamos las medidas y todo, pero hemos escuchado, ¿verdad? Ahí está el testimonio de Josh, un cantante famoso que dice que estaba guardado en su casa. Toda la cuarentena se protegía, todo bien, y pum, le dio el virus de repente en su casa y se murió a los pocos días. Entonces, ¿qué es lo que realmente me detiene? Sí, tomar todas estas medidas, pero es solamente Dios quien puede hacer algo para detener y cuidarnos y protegernos. Pero para que eso suceda, yo tengo que tener temor de Él y venir a un arrepentimiento. En todo esto sí debemos temer a Dios y debemos arrepentirnos y volvernos a Él y reconocer la gran dependencia que tenemos de su favor y su misericordia. No es de decir, Señor, mira, yo soy justo, que no me dé el coronavirus. No, es, Señor, soy pecador, pero ayúdame. Ten misericordia de mí. Que no me pase esto. Yo sé que he pecado, te he fallado, me arrepiento. Como aquella ocasión cuando el Señor Jesús explica la parábola de aquel fariseo y publicano que los dos fueron a pedir perdón a Dios y el otro dice, pues yo no soy pecador. Yo sí hago esto y esto y esto, y voy a la iglesia y diezmo y estudio y no peco. Y el otro dice que no puede ni levantar el rostro de saber todo el mal que había hecho, pero encuentra el perdón en Dios. Y dice el Señor Jesús, hace la pregunta, ¿quién fue perdonado primero? ¿Quién fue a su casa primero perdonado? Pues el que se arrepintió. Pero no podemos presentarnos y decir, yo merezco, yo soy un hijo de Dios, a mí no me va a dar esto. Pues a muchos les ha dado, pero ¿por qué? No porque Dios sea injusto, no porque Dios haya fallado, sino ellos tienen que reflexionar y todos nosotros debemos venir al arrepentimiento. El temor me debe llevar no a meterme en mi casa, no a esconderme, sino el temor principalmente me debe llevar a un arrepentimiento, de decir, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Cómo puedo encontrar el favor y la misericordia de Dios? Pues arrepintiéndonos. Tengamos miedo de lo que pueda pasar, pero sabiendo que si nos arrepentimos, pues Dios nos va a defender. Si nosotros nos volvemos a los caminos de Dios, es una y otra vez sucedió. ¿Cuántas veces Dios castigó al pueblo de Israel y el pueblo de Israel se arrepentía y Dios lo perdonaba y lo sanaba y lo rescataba y salía victorioso? ¿Cómo puedes salir victorioso de todo esto? Arrepiéntete ante Dios. Y tú sabes, y no vengo a decirte, eres un pecador, no, sino pues todos somos pecadores, dice la Escritura. Algo estamos haciendo mal. Siempre, todos los días algo hacemos mal, pero tenemos ahí a Dios que podemos venir ante Él, encontrar ese asiento de misericordia y encontrar el perdón. Y pide perdón, es tiempo de arrepentirnos. Es tiempo de volver nuestro corazón a Dios. Es tiempo de volver a los principios de la palabra. Es una y otra vez lo que Dios le decía al pueblo de Israel: vuelve a tus caminos a mis palabras, vuelve a tus caminos y tus acciones a mis mandamientos y serás sanado. Ve lo que sigue diciendo. Quiero enfatizar en este pasaje, en esta oración que hace el rey Salomón, ahí en el verso 9, en el mismo pasaje de Primera de Reyes capítulo 8. Y ve lo que dice, tú irás en los cielos, en el lugar de tu morada, y perdonarás y actuarás, y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. Sabes, Dios es justo, muy justo, y Él castiga la maldad. Cuando Adán y Eva fallaron, no dijo, bueno, son mi creación, es la primera vez, les vamos a dar chance, está bien, ok, quédense. Fue Dios justo, y se van porque es el castigo. O sea, Dios es justo, pero es misericordioso. Pero las malas acciones merecen un castigo. La humanidad está así porque se ha olvidado de Dios en general. La misma iglesia estaba sacando a Dios de sus vidas, estábamos siendo muy relajados en nuestra forma cristiana de vivir. Y es el momento de reflexionar a través de ese temor y arrepentirnos, porque Dios es justo y sabe
la intención del corazón. Eso es lo importante. Mira, tú podrás engañar a todo mundo, te podrás engañar a ti mismo, pero tú no puedes engañar a Dios. Dios sabe la intención profunda de tu corazón y eso es lo que Dios juzga. ¿Por qué haces las cosas? Tú dices, bueno, falté, pero es por el partido de fútbol. O sea, Dios sabe tu corazón. O sea, ni nos tienes que explicar a nadie, solo a Dios. Justifícate ante Él a ver si puedes. Y si no te puedes justificar ante Él, mejor arrepiéntete y pide perdón. Tenemos que predicar el Evangelio en medio de toda esta situación, porque eso es lo que Dios quiere. Le está mostrando Dios al mundo que algo está haciendo mal. Entonces, ¿qué vamos a predicar? Pues prediquemos el Evangelio como el Señor Jesús lo hizo. Él nos enseñó a predicar el Evangelio. ¿Y cómo lo hizo el Señor Jesús? Vamos a Marcos capítulo 1, Marcos capítulo 1, verso 14. Y vean lo que hizo el Señor Jesús. ¿Cómo lo predicó? ¿Cómo se predica el Evangelio en medio de la pandemia? ¿Cómo le vamos a decir a la gente acerca de Dios y del Señor Jesús en medio de la pandemia? Marcos capítulo 1, verso 14 dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el Evangelio del reino de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Sabes qué es la predicación del Evangelio? El arrepentimiento. Porque si no hay arrepentimiento, entonces no hay justificación. Y si no hay justificación, pues ¿cómo van a ser liberados? Dios es justo. Nadie puede decir, ay, mire, esa gente está muriendo injustamente. No, Dios es justo. Y algo está pasando en la humanidad y la gente que está muriendo, Dios es justo, porque dice la Escritura que Dios decide quién vive y quién muere, nosotros no. Dios está siendo justo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer los que estamos vivos nosotros? Pues pedirle perdón a Dios. ¿Y qué tenemos que decir a los de afuera? Pues es que mira la pandemia, ¿qué voy a hacer? Es que todo esto, tengo miedo. Pues arrepiéntete y busca a Dios. Ay no, tú eres un religioso, eres un aleluya. Pues es la única manera. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás pensando? ¿Cuáles son tus acciones? ¿Cómo tratas a tu esposa, a tu esposo? ¿Cómo tratas a tus hijos? ¿Qué haces en tu trabajo? ¿Qué haces con tu dinero? Eso tienes ¿qué haces en lo oscuro? Pues si estás haciendo algo mal y tu corazón lo sabe, pide perdón, encuentra misericordia. Fíjate, el Señor Jesús habla, cumplimiento de tiempos. Cada vez estamos más cerca del fin del mundo, del fin de los tiempos. Manifestación del reino de Dios. Dios se manifiesta, viene su santidad y el hombre se impacta ante la santidad de Dios, ante la justicia, ante el castigo, ante la presencia de Dios. ¿Y qué tiene que producir eso? Arrepentimiento. Imagínate, el Señor Jesús viniendo a la tierra, Dios en la tierra. El ser humano tiene ese privilegio de ver a Dios encarnado, viviendo, conviviendo entre el ser humano. ¿Y cuál es el mensaje? Arrepiéntanse. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos ha llegado. Dios se está manifestando en este tiempo al mundo, no a un país, no a una ciudad, al mundo entero. ¿Y qué le está diciendo? Pues arrepiéntanse y encontrarán misericordia en mí. El temor debe ser dirigido al arrepentimiento para encontrar el favor de Dios. Cuando tú te arrepientes, cuando la gente se arrepiente, encontrará el favor de Dios. ¿Qué vamos a predicar? ¿Qué le vamos a decir al mundo? ¿Cuál es la predicación del Evangelio? Es la buena noticia, por supuesto, que el Señor Jesús ya pagó por nuestros pecados, pero ¿qué tiene que haber antes para recibir el Evangelio? Arrepentimiento. Antes de una bendición, ¿qué tiene que haber? Arrepentimiento. Para encontrar la misericordia de Dios, ¿qué tiene que haber? Arrepentimiento, como la parábola que te decía del fariseo y del publicano. El publicano se arrepintió y encontró el favor. Arrepintámonos, reflexionemos y hagamos que la gente se reflexione y decirle, mira, no es que seas un campeón, necesitas arrepentirte y buscar a Dios. Hay un solo Dios, no hay muchos caminos, no es por tus buenas intenciones.
Arrepiéntete y verás la gloria de Dios. Arrepiéntete y vendrá la salvación de Jesús a tu vida. Arrepiéntete y podrás recibir el Evangelio. ¿Qué encontramos de todo esto? De esta pandemia, pues sí hay miedo, hay temor, hay miedo a salir, a morir. Hemos encontrado cosas, gente que ha muerto, oímos noticias todo el tiempo. ¿Cómo salir de esto? Pues busquemos a Dios, reflexionemos en nuestra vida como iglesia y arrepintámonos y cambiemos, y el favor de Dios estará en nuestras vidas. Y a la hora de predicar el Evangelio hagamos lo mismo. Enfrenta a la gente a su situación. Ya, ni siquiera me digas, solamente tú piénsalo a solas con Dios. Y si algo estás haciendo mal, arrepiéntete y busca. Porque si el temor que tú tienes a morir, el temor que tú tienes a ser contagiado de esta enfermedad, tú lo llevas a Dios y te arrepientes, encontrarás misericordia y salvación, como siempre ha pasado. La gente que busca a Dios arrepentida siempre ha encontrado el favor de Dios. Inclina tu rostro un momento. Es un tiempo crucial el que vive el mundo, no solamente México. Oímos noticias de un país, de otro país, la cantidad de gente que muere, la cantidad de gente que se infecta. Vemos la situación económica que se avecina. Muchas cosas, dolor, miedo, temor. Pero ¿dónde está Dios? En todo esto Él estaba controlando esto. Porque está llevando al ser humano a reflexionar sobre su vida. Él es hombre, somos seres humanos. Con todo y tecnología somos frágiles, somos corruptibles. Necesitamos de Dios. Con toda inteligencia, aunque seamos muy inteligentes, necesitamos de Dios, somos dependientes de Él. Solo un milagro puede hacer que esto funcione. Y sí, va a haber una vacuna y todo, pero ¿quién le va a dar a Dios el conocimiento? ¿De dónde la van a sacar? Pues de lo que está en la tierra. Y finalmente esto va a pasar. Como han pasado a lo largo de la historia muchas pandemias, han pasado muchas pestes, va a pasar. Pero que nosotros que le estamos viviendo, aprendamos lo que Dios quiere enseñarnos. La historia sigue adelante, las promesas de Dios están ahí, las profecías están dichas por Dios de lo que le va a pasar al mundo. Estamos más cerca del fin del mundo o del fin de los tiempos. No sabemos cuándo, no te puedo decir si va a pasar en 5, en 10, en 100 años, pero cada vez nos acercamos más. Pero este tiempo que estamos viviendo, este momento, es un gran aprendizaje para nosotros como iglesia, para nosotros como creyentes, si lo aprendemos a tomar correctamente. Si aprendemos de esta situación, saldremos con mayor crecimiento, mayor entendimiento y con un mayor acceso al reino de los cielos. Y podremos predicar el Evangelio. Es un buen momento para predicar el Evangelio, por el temor que la gente tiene. Y Dios lo está produciendo, no somos nosotros, porque Dios ama a la humanidad. Dios le está enseñando algo al ser humano a través de todo esto, y es su dependencia de Él. Y es el momento de predicar el Evangelio, de hablarle al que está temeroso, miedoso de morir, de hablarle como Jesús lo hizo, de hablar del Evangelio como el Señor Jesús lo hizo. ¿Cómo lo hizo? Arrepiéntete. Que el temor que ellos tienen, tú los lleves a que se arrepientan de las acciones equivocadas que han hecho y encontrarán el favor de Dios. De la misma forma que nosotros los creyentes estamos reflexionando sobre nuestra vida y corrigiendo muchas acciones, y hemos vuelto con un corazón diferente para hacer cosas diferentes. Y que el favor de Dios y la misericordia de Dios nos alcance. Porque Dios es bueno, Dios es justo y castiga la maldad, pero tiene misericordia del que falla, del que peca. Si esa persona o ese ser humano se arrepiente, siempre Dios lo escuchará en su casa, en los cielos, y perdonará su pecado en Cristo Jesús.
Amén. Cierra tus ojos ahí y sigamos reflexionando sobre esta palabra y venimos a algo más ahora. Con nuestro hermano Pablo vamos a venir a un llamado para aquellos que nos están viendo. Si tú aún no conoces del Evangelio, si tú estás aquí, vamos a hacer esta oración para que pues venga el arrepentimiento y encuentres la misericordia y el favor de Dios. Amén.